Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a su canal favorito, donde las emociones están a flor de piel y las sorpresas nunca terminan. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirse en el drama, el amor y los giros inesperados que tanto nos encantan. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar un momento que ha incendiado las redes sociales, un momento que ha hecho que miles de corazones latan más rápido y que las teorías sobre nuestro querido Burak y la talentosísima Neslihan se disparen hasta el cielo. Sí, hablamos de esa llamada. Esa llamada que ha generado un revuelo increíble y que, honestamente, a mí también me tiene al borde del asiento. En este vídeo vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada expresión, cada segundo de la supuesta reacción de Neslihan ante la llamada de Burak. Vamos a diseccionar el contexto, las posibles intenciones y, por supuesto, a especular un poquito. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen cauín de novela? Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura llena de drama y pasión, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y las teorías más locas sobre sus novelas turcas favoritas. Y ahora sí, vamos al grano. Bien. ¿Por dónde empezamos? La dichosa llamada. El detonante de todo. Obviamente, antes de seguir, quiero dejar claro que gran parte de lo que vamos a comentar aquí se basa en rumores, interpretaciones y análisis de fans. No tenemos acceso a la verdad absoluta, pero sí tenemos muchísima pasión y ganas de entender qué está pasando entre estos dos talentosos actores. La información que tenemos es que Burak, por alguna razón que aún no está del todo clara, llamó a Neslihan. Fue una llamada casual. Un reencuentro profesional. Un intento de reconciliación personal. Las opciones son infinitas y, como dije antes, las teorías abundan. Pero lo que realmente ha captado la atención de todos es la supuesta reacción de Neslihan. Según lo que se ha filtrado y lo que hemos visto en redes sociales, la reacción de Neslihan fue, digamos, interesante. Algunos dicen que se sorprendió, otros que se mostró incómoda, algunos más optimistas creen que incluso se alegró. Analicemos un poco estas posibilidades. Primero, la sorpresa. ¿Por qué Neslihan se sorprendería de una llamada de Burak? Bueno, podría haber muchas razones. Quizá no se habían comunicado en mucho tiempo, quizá la llamada llegó en un momento inesperado, o quizá haya habido algún tipo de conflicto o malentendido entre ellos en el pasado. Si fuera este último caso, la sorpresa sería totalmente comprensible. Imagínense recibir una llamada de alguien con quien no terminaron en los mejores términos. Luego tenemos la posibilidad de la incomodidad. Esta es otra teoría popular, y también tiene su lógica. Recordemos que Neslihan está casada, y aunque Burak también tiene su pareja, una llamada inesperada podría generar cierto nivel de tensión, especialmente si hay rumores de que hubo algo más entre ellos en el pasado. Además, incluso si no hubo nada romántico, la presencia de Burak en la vida de Neslihan podría ser incómoda para su esposo, ¿no creen? La prensa rosa, siempre al acecho, podría interpretar cualquier interacción como algo más allá de la amistad, generando titulares escandalosos que podrían afectar la relación de Neslihan con su pareja. Imaginen la presión que esto podría generar. Y finalmente llegamos a la teoría más optimista, la alegría. Podría ser que Neslihan se haya alegrado de escuchar a Burak. Podría ser que a pesar de los rumores y las especulaciones, exista una genuina amistad entre ellos. Esta es la posibilidad que más nos gustaría creer, porque demuestra que se puede mantener una relación cordial y respetuosa incluso después de haber trabajado juntos en proyectos tan intensos. Nos da una pizca de esperanza de que las relaciones laborales no siempre tienen que terminar en drama y enemistad. Ahora bien, vamos a hablar del contexto. ¿Qué sabemos de la relación entre Burak y Neslihan? Trabajaron juntos en una novela muy exitosa, y durante ese tiempo surgieron muchísimos rumores sobre un posible romance entre ellos. Nunca se confirmó nada, pero la química en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que su amor trascendiera la ficción. La novela, que catapultó a ambos a la fama internacional, se convirtió en un fenómeno cultural, generando una base de fans apasionada que aún hoy en día sigue alimentando los rumores y las teorías sobre su relación. La intensidad de sus personajes, la carga emocional de las escenas y la forma en que se miraban crearon una fantasía colectiva que sigue viva en la memoria de muchos.
Después de la novela, cada uno siguió su camino, y ambos encontraron el amor con otras personas. Pero el recuerdo de su colaboración permaneció latente, y los fans nunca dejaron de especular sobre lo que pudo haber sido. Cada entrevista, cada aparición pública, era analizada con lupa en busca de cualquier indicio que pudiera confirmar o negar los rumores. Los foros y las redes sociales se llenaron de debates apasionados, de montajes fotográficos y de fanfics que exploraban las posibilidades de un romance real. Entonces, ¿qué significa esta llamada en el contexto actual? Es difícil decirlo con certeza, pero hay algunas posibilidades que podemos explorar. Una opción es que se trate de un proyecto profesional. Quizá algún productor o director está interesado en reunirlos en una nueva novela o película, y Burak llamó a Neslihan para tantear el terreno. Si este fuera el caso, la reacción de Neslihan podría depender de si está interesada en trabajar con Burak nuevamente, o si prefiere mantener la distancia. Imaginemos la magnitud de un proyecto que reuniera a estos dos talentos. Sería un evento mediático de proporciones épicas, generando expectativas altísimas y una presión enorme sobre los actores. Neslihan, consciente de esto, podría estar evaluando cuidadosamente los pros y los contras de volver a trabajar con Burak, tanto a nivel profesional como personal. ¿Estaría dispuesta a revivir los fantasmas del pasado? ¿Podría manejar la atención mediática y las especulaciones constantes? Otra opción es que se trate de un asunto personal. Quizá Burak necesita el consejo de Neslihan, o quizá simplemente quería saber cómo está. En este caso, la reacción de Neslihan podría depender de la naturaleza de su relación actual y de si se siente cómoda compartiendo sus pensamientos y sentimientos con Burak. Tal vez, a pesar de los rumores y las especulaciones, hayan logrado construir una amistad sólida y duradera, basada en el respeto mutuo y la admiración profesional. En ese caso, la llamada de Burak podría ser simplemente una muestra de afecto y preocupación, un gesto de camaradería entre dos personas que compartieron una experiencia intensa y transformadora. Pero, ¿sería Neslihan abierta a compartir aspectos personales de su vida con Burak, teniendo en cuenta su situación sentimental actual y la posible incomodidad que esto podría generar en su pareja? Y finalmente existe la posibilidad de que se trate de un intento de reconciliación romántica. Esta es la opción más dramática y la que más ilusiona a algunos fans. Pero seamos realistas, es también la menos probable. Tanto Burak como Neslihan están casados, y sería muy complicado que iniciaran una relación extramatrimonial. Además, incluso si ambos estuvieran solteros, no hay garantía de que aún sientan lo mismo el uno por el otro. El tiempo pasa, las personas cambian, y lo que pudo haber sido hace años quizás ya no tenga sentido en el presente. La vida personal de los actores, con sus compromisos y responsabilidades, a menudo choca con las fantasías de los fans. Aunque la idea de un reencuentro romántico sea tentadora, es importante recordar que la realidad es mucho más compleja y que las decisiones personales de los actores deben ser respetadas. Imaginen el escándalo mediático que se desataría si se confirmara un romance extramatrimonial entre Burak y Neslihan. Sería un terremoto en la industria del entretenimiento, con consecuencias impredecibles para sus carreras y sus vidas personales. En fin, como ven, las posibilidades son infinitas, y la verdad es que solo Burak y Neslihan saben lo que realmente pasó. Pero eso no nos impide especular, teorizar y, por supuesto, disfrutar del drama. Porque de eso se trata la vida, ¿no creen? De emociones, de sorpresas y de giros inesperados. La incertidumbre es parte del encanto, la posibilidad de imaginar escenarios alternativos y de debatir con otros fans sobre las diferentes interpretaciones. Es un juego que nos permite conectar con la historia y con los personajes a un nivel más profundo, alimentando nuestra pasión por las novelas turcas y por el mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la llamada de Burak a Neslihan? ¿Cómo creen que reaccionó Neslihan? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus teorías y conocer sus opiniones. Sus comentarios son el motor de este canal, la chispa que enciende el debate y nos permite compartir nuestra pasión por las novelas turcas. No duden en expresar sus ideas, por más locas que parezcan, porque aquí todas las teorías son bienvenidas. Juntos podemos construir una comunidad de fans apasionados y creativos, que disfruten al máximo de este universo de emociones y sorpresas. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado, recordemos que esta llamada de Burak a Neslihan ha generado un revuelo enorme en las redes sociales, debido a la supuesta reacción de Neslihan,
que ha sido interpretada de diferentes maneras. Hemos explorado las posibles razones de la llamada, el contexto de la relación entre Burak y Neslihan, y las diferentes teorías sobre la reacción de Neslihan. Al final, la verdad solo la saben ellos dos, pero eso no nos impide disfrutar del drama y especular sobre lo que pudo haber sido. La clave está en mantener una actitud crítica y reflexiva, separando la realidad de la ficción y respetando la privacidad de los actores. Al fin y al cabo son personas como nosotros, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y las teorías más locas sobre sus novelas turcas favoritas. Nuestro objetivo es crear un espacio de encuentro para los fans, donde puedan sentirse identificados, informados y entretenidos. Queremos ser su fuente de información confiable y su compañía en este viaje apasionante por el mundo de las novelas turcas. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles una última cosa. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su like es un indicador de que estamos en el camino correcto, de que nuestro trabajo es valorado y apreciado. Compartir el vídeo con sus amigos nos ayuda a llegar a más personas, a expandir nuestra comunidad de fans y a compartir nuestra pasión por las novelas turcas con el mundo entero. Y suscribirse al canal les asegura que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que estarán llenos de noticias, análisis, teorías y muchas sorpresas más. Y recuerden, dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo este tema, cuáles son sus teorías y si les gustaría que sigamos hablando de Burak y Neslihan en el futuro. Sus comentarios son nuestra principal fuente de inspiración, la guía que nos ayuda a mejorar nuestro contenido y a adaptarnos a sus gustos y preferencias. No duden en expresar sus opiniones, por más controversiales que parezcan, porque aquí todas las voces son escuchadas y respetadas. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente hermosa. Cuídense mucho y que la pasión por las novelas turcas los acompañe siempre. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela, disfruten cada capítulo.